Bienvenidos todos a este webinar número 23 de la plataforma NDT House. Mi nombre es Diego Gamarra. Tengo el gusto de darle la bienvenida a este webinar que lleva por título ¿Tienes fallas, agrietamiento o corrosión en tus equipos industriales? Aprende a determinar su vida remanente. Este webinar tenemos el honor de tener al profesor Dr. Ramón Armando Caballero, doctor en Metalurgia y Ciencia de los Materiales, de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? De verdad para nosotros es, de verdad un honor poder tenerlo dictando este webinar a través de nuestra plataforma. También quiero decirles que este webinar es la grabación del webinar que dimos en vivo, pero una segunda toma, porque aquellos que la tomaron, les pedimos disculpas por los problemas técnicos que tuvimos. Esta grabación va a ser una grabación corrida, no vamos a tener problemas tecnológicos. Entonces, vamos a dar inicio. El profesor Dr. Ramón Armando Caballero, ingeniero metalúrgico de la Universidad Central de Venezuela, profesor de pregrado y posgrado de la UCB desde 1977, doctor en metalurgia y ciencia de los materiales. El profesor Caballero realmente, aparte de eso, profesor jubilado, director gerente de Tecnoserv, coordinador del laboratorio de análisis del análisis de fallas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, asesor de Indesca, múltiples cargos, realmente una trayectoria profesional muy buena y como, ya tercera vez que lo digo, un honor que nos esté dictando este webinar. Entonces, vamos a arrancar. Antes de que el profesor Caballero arranque, yo voy a hacer una breve introducción al por qué nosotros estábamos o queremos dar este webinar, que básicamente habla de vida remanente. Evidentemente el profesor Caballero va a hablar un poco más en profundidad y ya eso lo dejaré para que lo haga él. Yo simplemente voy a hablar un poco desde el punto de vista de ensayos no destructivos, que como ustedes saben, Grupo Testec es una empresa que se aboca principalmente a la parte de ensayos no destructivos. Como han visto, casi todos nuestros webinars, de los 23 webinars que hemos dictado, yo diría que 19 o 20 han sido de temas de NDT directamente. Pero hoy, como ya vimos el título, vamos a hablar un poco enfocado a la parte de análisis de fallas. Entonces, ¿por qué estudiar o por qué es importante la parte de vida remanente y sobre todo a la gente en el mundo de los ensayos no destructivos? Vamos a ver simplemente esta lámina. Tenemos una pieza a evaluar y esa pieza a evaluar, tiene geometría, tiene un material, tiene un espesor, tiene indicaciones, tiene una indicación de la pieza. O sea, si nos vamos a un punto de vista de inspección de ensayos no destructivos, nosotros como inspectores tenemos que saber qué es lo que vamos a evaluar, tenemos que saber qué defectos estamos buscando, tenemos que saber qué método ultrasónico de, líquidos penetrantes, inspección visual, cualquier método NDT tenemos que saber cuál implementar, y para eso tenemos que conocer la pieza. Entonces, tenemos una pieza, por ejemplo, un intercambiador de calor en este caso, la tubería instalada en un intercambiador de calor. Luego tenemos que hacer propiamente nuestra inspección de ensayos no destructivos, que hay que seleccionar el método, saber las ventajas y limitaciones, tener inspectores certificados, seguimiento de normas y procedimientos, todo lo que un procedimiento requiere, ¿no? Básicamente. Entonces, eso, tenemos nuestra inspección. En este caso, estamos haciendo una inspección con ultrasonido por inmersión, realizamos la inspección, y lo último es que vamos a tener unos resultados. Esos resultados son un informe de inspección, criterios de aceptación, análisis y conclusiones. Realmente, desde un punto de vista puntual, eso es lo que un ensayo no destructivo le va a ofrecer a un cliente. O sea, solamente la inspección NDT, el ensayo no destructivo, nos va a dar un informe basándose en unos criterios de aceptación que van a tener unos análisis y conclusiones. Muchas veces ya con ese reporte nosotros podemos decir, esta pieza esta pieza pasa o no pasa la inspección, pero claro, todo eso está basado en un procedimiento, en una normativa, en un estándar, en un documento que avala eso. Pero a fin de cuentas, el ensayo, propiamente el ensayo, lo único que nos va a dar va a ser algo como esto. Quizás 3 imágenes, A, B y C, con un desglose de información, el espesor es de, 30% espesor de remanente, o, hay picadura, o hay lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros como inspectores, esto es lo que nosotros vamos a ofrecerle a un cliente.
Ahora bien, vamos a la siguiente paso, a la siguiente lámina. Los inspectores de ensayos no destructivos generan datos muy importantes para la evaluación de la integridad de los componentes, pero esos datos no siempre son suficientes para poder hablar de vida remanente. Hay que realizar un estudio de integridad mecánica, hay que realizar un estudio que, bueno, que yo ahí sí no me voy a meter, eso se lo dejo completamente al profesor Caballero para que nos hable un poco acerca de eso. Los ensayos no destructivos son un aporte excepcional para estos estudios, pero hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Ciertamente, la parte de ensayos no destructivos es, vamos a decir, tecnológicamente hablando, vamos a decir que es la punta de lanza, porque con eso, bueno, podemos hablar de seguimiento a través de medición de espesores, o podemos hablar, no sé, termografía para ver puntos calientes, o podemos hablar de inspección visual para simplemente ver el estado físico. O sea, podemos hablar de muchas vertientes de los ensayos no destructivos, ¿no? Y que, como bien dice ahí, son un aporte excepcional, pero solamente, vamos a la siguiente lámina, dentro de este estudio general, o sea, realmente esto no lo hice yo, esto lo saqué de un libro de integridad, podemos ver que en la parte de inspección no destructiva es una parte previa al cálculo del tamaño crítico de defecto. La parte del tamaño crítico de defecto es sumamente importante, ya lo veremos con el profesor Caballero, pero claro, tenemos que hacer la inspección no destructiva, pero a veces eso no es lo que se tiene que hacer. A veces, bueno, no sé, hay que sacar cupones, hay que hacer metalografía, hay que hacer análisis de propiedades mecánicas, que eso ya nos va a dar realmente lo que es ese criterio para decir, bueno, va a fracturar, no va a fracturar. Podremos pensar en normas, quizás normas como, no sé, API 579 o la FFS, que no recuerdo el número ahorita. Pero bueno, que ya con el profesor Caballero veremos eso en profundidad, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo concluyo mi parte introductoria y ya les voy a dar la palabra al profesor Caballero. Nuevamente, recordemos el título es ¿Tienes fallas de agrietamiento o corrosión en tus equipos industriales? Aprende a terminar su vida remanente. Entonces, bueno, con esto yo voy a... bueno, y una última cosa antes de empezar, que este webinar, quiero decir que es como una especie de abreboca de lo que va a ser un curso de análisis de daños que va a dictar el profesor Caballero a través de la plataforma de Grupo Testec. Realmente, bueno, tal cual como dije, es una abreboca, porque lo que el profesor va a dictar en este webinar va a ser realmente, no quiero decir que muy simplificado, porque hay mucha información en el webinar de hoy, pero comparándolo como va a ser el curso, sí es una simplificación. O sea, aquí simplemente vamos a ver las cosas de manera puntual, no va a haber un desglose extremo o completo, por decirlo de otra forma, de todo el contenido. Pero bueno, aquellos que estén interesados en tomar el curso de análisis de daños, perdón, con mucho gusto se pueden poner en contacto con nosotros y bueno, ya próximamente estaremos anunciando en nuestras redes un calendario con ese curso. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí voy a dejar de presentar. Ahora le voy a dar la palabra al profesor Caballero. Entonces, profe, ¿me escucha? Bien, buenos días. Gracias a Diego por la introducción. Y como bien dijo, vamos a hablar un poco de daño, mecanismos de degradación y vida remanente en materiales. Fíjense que la pregunta que hace la publicidad del webinar es, ¿tiene fallas? Bueno, justamente si tenemos fallas, ya no podemos hablar de vida remanente. Se coloca esa pregunta para llamar la atención de qué podemos hacer para evitar llegar a esa etapa terminal de las fallas. Entonces, de eso es lo que les voy a hablar un poco hoy, dándoles una introducción a este tema del análisis de daños y los mecanismos de degradación y qué podemos hacer para estimar cuánto le queda de vida a un componente antes que lleguemos a ese proceso de falla que queremos siempre evitar porque, bueno, trae una cantidad de contratiempos en la industria, pérdidas humanas, económicas, etcétera, etcétera. Bien, un poco el contenido de este webinar va a ser una introducción a estos mecanismos de degradación. Básicamente vamos a hablar de daño o degradación por esfuerzo cíclico, como el de fatiga, por daño por efectos de temperatura, evidentemente estamos hablando de temperaturas elevadas, y degradación o daño por corrosión,
y un poco ataque por hidrógeno. En el transcurso del webinar vamos a ver algunas metodologías de evaluación que se utilizan en esta estimación de daño y vida remanente, como ensayos de campo, metalografías, réplicas, extracción de mini cupones, dureza de campo, ensayos metalográficos y técnicas analíticas especiales, tanto de microscopía óptica como electrónica de barrido, por medio de ensayos químicos, EDX, EDS, un poco de mecánica de fractura lineal elástica, que es la base de muchos códigos de estimación de daño y vida remanente, el concepto de grieta crítica y un poco relacionado con la evaluación de daños por corrosión. Bien, entonces la vida de diseño de los componentes metálicos de equipos y sistemas industriales está calculado para condiciones operacionales constantes o en un rango controlado. Nos referimos básicamente a esfuerzo, estático, cíclico o los de presión equivalente, temperatura y medio ambiente. Normalmente estas condiciones están reguladas por normas y códigos de fabricación que constituyen y contemplan documentos y procedimientos idóneos para esta función, estando orientados principalmente al suministro de criterios de aceptación, rechazo y procedimientos pertinentes durante el arranque de funcionamiento de los componentes y equipos. En relación a los temas de degradación y daño, ¿cuáles deberían ser los eventos esperados? Bueno, esperamos que la exposición normal a estos esfuerzos, temperaturas y ambientes agresivos genere una degradación benigna. Es inevitable que un material que entre en operación bajo condiciones ambientales de temperatura y esfuerzo no experimente algún grado de degradación, pero si estamos dentro del rango de diseño, esto va a ser una degradación benigna. Esto va a definir el tiempo de vida y la integridad mecánica de acuerdo a lo previsto en el diseño. Es decir, el diseño toma en cuenta que esto va a ocurrir, pero en un grado tal que se puede considerar benigno y va a permitir al componente cumplir con su vida útil de diseño o la vida proyectada. Algunos ejemplos, los álabes de turbinas, por ejemplo, las turbinas de gas se diseñan para 25 o 30 mil horas de operación. Las de aviación, una vida mayor, unas 65.000 horas. Los hornos de reformación de gas natural o reformación catalítica, los tubos del horno tienen una vida de diseño estándar de unas 100.000 horas. Si estos componentes son utilizados dentro de los rangos de esfuerzo, temperatura y medio ambiente contemplados en el diseño, entonces ellos van a prestar satisfactoriamente la vida de servicio esperada. Entonces, eso es uno de los eventos, es un escenario que esperamos que se cumpla. Sin embargo, en servicio con frecuencia ocurren eventos inesperados, producto de percances operacionales o accidentes, muchas veces inevitables, que actúan por tiempos variables y que ponen a los materiales a condiciones anormales, entiéndase picos de esfuerzo, temperaturas elevadas y ambientes agresivos. Estos van a producir un daño acelerado derivado de degradaciones no benignas del material. Y esto va a afectar el tiempo de vida de diseño y la integridad mecánica del componente. En la mayor parte de estos casos, este daño asociado a degradaciones no benignas consiste de agrietamiento por mecanismos como la fatiga, los picos de esfuerzo e impactos y el ataque por hidrógeno a alta temperatura que podrían permanecer estables o eventualmente propagarse hasta producir fallas por fractura. Transformaciones microestructurales progresivas producidas por temperaturas excesivas que afectan negativamente las propiedades mecánicas requeridas para que el material pueda operar satisfactoriamente, o interacciones con el ambiente, entiéndase corrosión de los materiales, que puede llevar a adelgazamiento de pared, fuga, fragilización e inclusive agrietamiento o fractura que comprometen la operatividad e integridad mecánica de los componentes. Entonces, el daño y su relación con las fallas, ¿verdad? Podemos estimar qué significa daño. Daño proviene del latín dagnum, que está asociado a los vocablos menoscabo, perjuicio y deterioro. Es decir, el componente está expuesto a una disminución, degradación o un deterioro de sus propiedades. Esto puede llevar a agrietamiento, degradación de propiedades, pérdida de espesor,
que afectan directamente la confiabilidad e integridad porque genera riesgos operacionales, y en una etapa terminal eventualmente el daño acumulado puede llevar a un escenario de falla que queremos evitar a toda costa. Entonces, la importancia de estudiar el daño es que debemos poder diagnosticarlo, monitorearlo en una etapa temprana o intermedia para evitar llegar al escenario terminal de falla que se quiere evitar a toda costa. De estos daños vamos a hablar primeramente de los daños por agrietamiento. Entre los más comunes tendríamos los agrietamientos causados por fatiga, picos de esfuerzos a impacto o ataque por hidrógeno a alta temperatura. Siendo la fatiga uno de los principales mecanismos de fallas en sistemas mecánicos. La definición que da la STM habla de un proceso de cambio estructural progresivo y localizado por esfuerzo cíclico o fluctuante que puede culminar en agrietamiento en una primera etapa, fractura en la etapa terminal, después de un número suficiente de ciclos o de fluctuaciones. Básicamente, la fatiga se produce por esfuerzo cíclico, fluctuantes, dinámicos. Se nuclea típicamente en zonas de concentración de esfuerzo, como las que vemos en las imágenes, una esquina aguda, que se puede considerar un defecto de fabricación en una pieza maquinada, una picadura de corrosión, o una socavadura, un undercut, en un cordón de soldadura. Todos ellos son concentradores de tensión adecuados para que se nuclee una grieta de fatiga. Realmente produce el avance progresivo de esa grieta que finalmente puede llevar a un evento de fractura. Estos agrietamientos de fatiga son detectables de manera eficiente por varios métodos. Por detección visual directa, por ensayo no destructivo como tintas penetrantes simples o acompañadas por sistemas de fluorescencia, por radiografías, por corrientes de EDI y por ultrasonido. Todos estos métodos de ensayo no destructivo, como bien conocen, tienen la capacidad de detectar grietas de fatiga en muchas de sus etapas. El mecanismo de falla por fatiga en componentes mecánicos es considerado uno de los principales mecanismos de falla en el medio industrial y de servicio, y ocurre en numerosos casos al año. De hecho, hay textos especializados en la parte de falla que habla que el 90% de los problemas de falla al año ocurren por fatiga. Eso es si no tomamos en cuenta los fenómenos de corrosión. Si introducimos también fenómenos de corrosión, el porcentaje baja un poco, pero la fatiga sigue siendo uno de los principales mecanismos de falla. Y de ellos ocurren numerosos casos al año, como mencionamos. Ahí, por ejemplo, vemos imágenes de la falla en la base de una hélice de aeronave. Eso evidentemente produce un accidente catastrófico. O la falla en una brida soldada eyectora de vapor, aunque no involucra vidas humanas, involucra parada de planta inesperada, pérdidas económicas considerables, etc. Cuando ocurre una falla de este tipo, pues lo que queda es realizar un análisis post-mortem, ya no hay más nada que hacer, para establecer las responsabilidades técnicas que pueden derivar en reclamos y procesos legales y finalmente tomar las medidas preventivas para minimizar o evitar su recurrencia. Entonces, esto es lo que nos queda ya cuando tenemos un proceso de fatiga, pero justamente lo que queremos es tratar de llegar a esa etapa donde ocurre la falla y que lo único que nos queda por hacer es realizar un análisis post-mortem, que por supuesto, si ocurre, habrá que realizarlo por las razones que ya se expusieron. Entonces, el punto sobre el cual queremos llamar la atención en esta discusión es el siguiente. Cuando se detecta la presencia de agrietamiento por cualquier mecanismo y todavía no se ha producido la falla, como estas que vemos, ¿verdad? Grietas que ocurren en componentes de diversa índole, ¿qué conducta se debe tomar? Si fuese necesario seguir operando el equipo, ¿cómo garantizar la confiabilidad y seguridad cuando tenemos una grieta en el equipo? ¿Cómo se puede determinar la vida remanente del componente agrietado?
Las respuestas a estas interrogantes se pueden obtener a través de la mecánica de fractura lineal elástica, que es una herramienta de la teoría de elasticidad del comportamiento mecánico que nos permite responder estas interrogantes. La mecánica de fractura lineal elástica suministra los modelos válidos para la propagación de las grietas. Básicamente, la ecuación base de la mecánica de fractura relaciona un factor de intensificación de tensiones en la punta de la grieta que tiene un tamaño A. La grieta tiene una geometría que es representada por este parámetro C de la ecuación bajo un esfuerzo aplicado sigma. Entonces, esa relación va a permitir hacer una serie de cálculos y predicciones de mucha utilidad sobre la estabilidad de una grieta presente en un componente. Veamos un poco la utilidad de esta expresión si la combinamos con la ecuación básica, si combinamos la ecuación básica con la ecuación de propagación, conocida como ecuación de pares. Si combinamos ambas ecuaciones, vamos a tener unos modelos que nos van a permitir visualizar cuál es el comportamiento de las grietas de fatiga en su vida de propagación hasta alcanzar la fractura. Si vemos ahí, para un tamaño de grieta A, de acuerdo a la ecuación, habrá un valor de intensificación de esfuerzos en la punta de la grieta. Y ese valor de intensificación de esfuerzos en la punta de la grieta está relacionado directamente con una velocidad de propagación de la grieta. Si tenemos una grieta de un tamaño A, toma un nuevo valor K sub 1 y una velocidad mayor de AdN sub 1. Y a medida que la grieta crece, el factor de intensificación crece, la velocidad crece. Y esto va a ocurrir de manera progresiva mientras la grieta se propaga. Pero sabemos que esto no puede ocurrir de manera indefinida. Entonces se va a alcanzar un punto crítico cuando el factor de intensificación de esfuerzo, K, en la punta de la grieta, se hace igual a una propiedad del material que se conoce como la tenacidad de fractura de deformación plana. Es una propiedad del material que depende de la microestructura, el proceso de fabricación y está relacionada directamente con la tenacidad de impacto Charpy. Ese valor del K y C, ¿verdad? Cuando se alcanza, la grieta alcanza un tamaño que pasa a ser un tamaño inestable. Es decir, la grieta abandona su crecimiento lento y progresivo, como se comportan todas las grietas de fatiga, y en el momento que K se hace igual a K y C, el tamaño de grieta es el tamaño crítico y se produce la fractura de manera instantánea. Entonces, resumiendo, cuando el tamaño de grieta propagante alcanza un tamaño suficiente para generar una magnitud de concentración de esfuerzos en la punta de la grieta igual a la tenacidad de fractura del material K y C, la grieta ha alcanzado su tamaño crítico, A sub C, y abandona el comportamiento de crecimiento estable, lento y progresivo y se propaga de manera inestable e instantánea, produciendo la fractura del componente. Esa entonces es la historia de todas las grietas de fatiga. Las grietas de fatiga crecen hasta que alcanza K, un valor igual a K y C, y en ese momento el tamaño que tiene la grieta va a ser el tamaño de inestabilidad y va a producir la fractura. Una vez nucleada una grieta de tamaño A por cualquier motivo, si continúa la aplicación de esfuerzo cíclico, comienza la etapa de propagación de la grieta hasta que en un tiempo determinado y finito se alcanza el tamaño crítico y sobreviene la fractura o falla por fatiga, como ya lo hemos mencionado. El diseño utiliza ese tiempo en que la grieta tarda del tamaño inicial hasta alcanzar el tamaño crítico y toma una fracción de ese tiempo que se puede calcular y es conocida como el porcentaje, como la vida de diseño, que va a ser un porcentaje de la vida total. Toma un valor menor para incluir los coeficientes de seguridad que son necesarios para garantizar la
integridad y funcionamiento del componente. Si el escenario es que tenemos una grieta existente en un componente, que llamamos grieta actual, entonces el tiempo que tardará esa grieta, y lo podemos calcular en propagarse del tamaño actual que detectamos o que estamos viendo al tamaño crítico, esa va a ser la vida remanente del componente. Entonces, todo componente ya tiene prefijado el tamaño de grieta crítico antes de comenzar el servicio. Este viene dado en función del K y C del material, del esfuerzo y de la geometría de grieta, dada por la constante de la ecuación, y siempre vamos a poder despejar de esta ecuación o calcular el tamaño crítico de grieta como una función, como les dije, de la propiedad del material, el esfuerzo y la configuración o geometría de la grieta. El riesgo de que una grieta existente en un componente produzca una falla por fractura va a depender directamente, no de su tamaño absoluto, sino de su tamaño relativo al tamaño crítico. Si denominamos A actual el tamaño presente de grieta en un componente detectado visual o por un ensayo no destructivo, y A crítico el tamaño crítico de la grieta, calculado por la expresión que ya vimos, la falla va a ocurrir cuando el tamaño actual alcanza el tamaño crítico, es decir, cuando el cociente se haga igual a la unidad, y mientras el tamaño actual de la grieta presente haga que esta relación, este cociente, esté más cerca de la unidad, más crítica será la situación de la grieta presente. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio hipotético donde vamos a colocar 3 tamaños de grieta detectadas por cualquier tipo de ensayo no destructivo, en componentes de dimensiones similares, pero con esfuerzos o materiales distintos. Entonces ahí tenemos en este ejercicio un componente con un tamaño de grieta 1, uno con un tamaño de grieta 2 y uno con un tamaño de grieta 3. El número 1 siendo el más grande, el número 3 el más pequeño y el 2 intermedio. Entonces la tendencia natural es atribuirle el mayor grado de riesgo a la grieta más grande y el menor grado de riesgo a la grieta más pequeña. Sin embargo, esta estimación podría ser totalmente incorrecta porque no estamos tomando en cuenta sino el tamaño de grieta y no estamos tomando la relación de ese tamaño de grieta con el tamaño crítico. Veamos si añadimos a este ejercicio el dato de que conocemos los tamaños de grieta críticos, que como les mencioné, siempre se pueden coger para cualquier componente porque es función del esfuerzo, la propiedad del material y la geometría de grieta, que son factores que siempre vamos a poder tener a mano. Si hacemos eso y vemos que el tamaño crítico de la grieta más pequeña es muy cercano al tamaño actual, mientras que el tamaño crítico de la grieta más grande está alejado, y podemos cuantificar eso en función del cociente, vemos que para la grieta más pequeña el cociente actual a crítico es 0,85, mientras que para la grieta más grande el cociente es 0,64. Entonces aquí el panorama se invierte, la del medio queda siendo intermedia, y entonces ahora la situación más insegura es la de la grieta más pequeña, y la situación más segura es la de la grieta más grande, porque ella está más alejada del tamaño crítico, mientras que la más pequeña está más cercana al tamaño crítico. O sea que desde el punto de vista de la fatiga, la que primero va a alcanzar la condición de falla es la grieta más pequeña. Por eso es que el tamaño de una grieta no refleja su grado de criticidad, sino tenemos incorporada en esa estimación el tamaño de grieta crítico. Entonces, estos conceptos permiten responder acertadamente una duda frecuente que se puede presentar durante una inspección. En una inspección por ensayos no destructivos hay una grieta de tamaño igual a X. La pregunta es, ¿cuál es la vía remanente a la presión de operación actual? Y entonces los métodos de ensayo no destructivo permiten detectar acertadamente el tamaño de grieta. Sin embargo, la decisión de qué representa esa grieta en un componente o en el componente evaluado va a depender de la mecánica de fractura, o la podemos estimar a través de la mecánica de fractura, como ya lo hemos mencionado. Entonces, tenemos la posibilidad de combinar la ecuación básica de mecánica de fractura con la ecuación de París
para calcular el número de ciclos que la grieta requiere para propagarse del tamaño actual, que es el tamaño que hemos detectado por ensayo no destructivo, hasta el tamaño crítico. Entonces, la ecuación básica, la ecuación del tamaño crítico y la combinación con la ecuación de propagación de la grieta, ecuación de Parry, nos permite realizar un proceso simple de integración donde vamos a poder calcular el número de ciclos que tarda la grieta en propagarse de un tamaño actual al tamaño crítico, y ese número de ciclos, o ese equivalente en tiempo, será la vida remanente del componente. Es decir, los ciclos requeridos para que la grieta se propague del tamaño de grieta actual, detectado en el ensayo no destructivo, hasta el tamaño de grieta crítico, al cual fallará el componente por fractura de fatiga. Resumiendo, si detectando un tamaño de grieta presente actual por ensayo no destructivo, si calculamos el tamaño crítico por mecánica de fractura lineal elástica, como ya dijimos, función del K y C del material, el esfuerzo máximo de operación y la geometría de la grieta, podemos determinar la vida remanente calculando los ciclos necesarios para que la grieta pase del tamaño actual al tamaño crítico, y con eso tenemos la respuesta de la vida remanente del componente. También en componentes agrietados por otros mecanismos diferentes a la fatiga, como por ejemplo impactos o picos de fuerza. Un componente puede experimentar un impacto inesperado y agrietarse. Si la grieta, o puede experimentar ataque por hidrógeno, eso produce grieta o un agrietamiento térmico. Fíjense que todos estos mecanismos son distintos al de fatiga, pero van a generar un efecto similar, una grieta. Si estos componentes van a operar de aquí en adelante, después del percance de agrietamiento, sometidos a condiciones de grieta propagante, que pueden ser los de fatiga por esfuerzo cíclico, o inclusive corrosión bajo tensiones o fatiga-corrosión, que son eventos que pueden hacer que una grieta se propague, entonces la vida remanente de estos componentes se puede estimar de manera equivalente o similar a como lo hemos descrito a través de la mecánica de fractura lineal elástica. Si esa no es la situación, sino que esos son componentes estáticos y no van a experimentar condiciones de grieta propagante, entonces la teoría de elasticidad pues, nos da los modelos con los cuales podemos inferir sobre la vida remanente del componente. Además de estas ecuaciones, estos modelos que hemos simplificado bastante para hacer una descripción introductoria de este proceso, disponemos de una serie de software. Los más conocidos son el NASGRO y el AFGROW, los cuales pues son software licenciados, pero todavía se consiguen copias libres de estos software. Estos software nos permiten calcular de una manera bastante eficiente esta problemática de predicción de vida remanente de grietas presentes por el mecanismo de fatiga. Pero evidentemente hay que conocer la teoría detrás del software para poder hacer una interpretación correcta de los resultados. Además de estas herramientas básicas, tenemos algunas herramientas un poco más elaboradas, también basadas en la mecánica de fractura lineal elástica, como por ejemplo los diagramas de evaluación de falla, FAD, en los cuales están contempladas una serie de códigos, como el API 579, Fitness for Service, el SYNTAP, que es el código, los procedimientos de evaluación de integridad estructural, el código R6 de ASME, el código disponibles en el Comité 6 de Fatiga europeo, etc. Todos ellos permiten, basados en la mecánica de fractura, dar una evaluación de cuál es la tolerancia de un componente o su integridad mecánica ante la presencia de agrietamientos. Bien, entonces, con esto damos terminada la primera discusión de daños relacionados con agrietamientos del webinar. Y vamos a entrar en el segundo tipo de daños más frecuentes en componentes industriales que están relacionados con temperaturas elevadas, y veamos cómo estimar su vida remanente. Entonces, los percances anormales e inesperados que involucran temperaturas elevadas producen degradaciones microestructurales
que afectan el tiempo de vida de los equipos relacionados. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos equipos comunes en la industria, alas de turbina, en plantas compresoras de gas, tubos, en hornos reformadores, tubos en calderas de vapor, y una serie de equipos, varios, líneas de admisión, juntas de expansión, reactores, colectores, intercambiadores, enfriadores, etcétera, que pueden estar expuestos a temperaturas elevadas y que van a producir una degradación que compromete la vida útil del componente sin que aparezcan grietas, simplemente porque ocurren degradaciones microestructurales, degradaciones del material, que van a llevar a una condición de inestabilidad y de posible falla en estos componentes. Desde el punto de vista térmico, la vida de diseño está calculada para condiciones operacionales en un rango de temperaturas aproximadamente constante. En servicio, con frecuencia son inevitables percances operacionales que exponen los materiales a picos de temperatura por periodos de tiempo variables que pueden acortar su vida útil o de diseño. Aquí vemos, por ejemplo, un reactor de la industria petroquímica en un proceso, en una parada de planta, en el proceso de recambio del catalizador, se expuso accidentalmente al oxígeno y produjo una reacción de ignición pirofórica que produjo una temperatura de 1000 grados centígrados por un periodo de tiempo. Y entonces un reactor que tiene una temperatura de operación de 290 grados centígrados, y para eso fue hecho el diseño de la pared metálica, de repente es expuesto a 1000 grados centígrados. Entonces ahí hay un daño, ¿verdad? Y vamos a ver que los daños térmicos pueden ser acelerados y pueden ocurrir en periodos de horas, porque casi siempre hay una relación exponencial del tipo de deterioro con la temperatura. O un evento como este, ¿verdad? Un incendio en una torre de oficinas y de habitaciones, donde hay un incendio que por la altura de la torre y las condiciones de ataque del incendio en el cuerpo de bomberos fue muy difícil abordarla, entonces tardó 36 horas bajo llamas, ¿verdad? Y bueno, produce defectos como este, pues. Las columnas y las vigas sufren deformación y evidentemente hay un daño del material, y entonces lo que nos toca hacer es evaluar cuál es el grado de deterioro y cómo podemos relacionar eso con la vida remanente de estos componentes que son afectados por estos eventos o estos percances operativos que involucran temperaturas elevadas. Algunos mecanismos de temperaturas elevadas no necesitan temperaturas tan altas como estos dos ejemplos que les acabo de colocar o mostrar. Uno de los mecanismos principales que produce fallas y problemas serios en la industria que involucra equipos de alta temperatura es el fenómeno de creep o termofluencia. Y las temperaturas de exceso que producen daños importantes son tan bajas como de 20 a 65 grados centígrados y pueden producir incrementos de temperatura tan bajos, disminuciones de vida desde un 50 hasta un 1000%, como vamos a ver para un ejemplo particular de aleaciones comunes en tubos de hornos reformadores. Aquí tenemos una tabla, ¿verdad?, que refleja cuál es el tiempo de vida a diferentes temperaturas y podemos ver que un incremento de 20 grados centígrados solamente causa una disminución de vida de 10 a 5 años. Es decir, pierde 50% de vida por un exceso de temperaturas de 20 grados centígrados, que no llega ni a fiebre, porque la fiebre en el ser humano es a 37, 38, 39 grados. 20 grados centígrados es suficiente para causar ese escenario. Y si colocamos y vemos de la tabla un incremento de 65 grados centígrados, bueno, de 10 años la vida útil pasa a ser 11 meses, es decir, una disminución cercana al 1000%. Entonces vemos que los problemas de temperatura, no todos los mecanismos tienen esa dependencia tan extrema, porque particularmente el fenómeno de termofluencia está dominado por una relación exponencial entre el grado de formación y deterioro microestructural con la temperatura y causa estas situaciones extremas. En todo caso, las temperaturas siempre representan, cuando están por encima de las temperaturas de diseño seguras, representan una fuente de degradación acelerada de la
propiedades del material basadas en las degradaciones microestructurales que experimenta el material. Entonces existen otros mecanismos de degradación térmica, el de Crick que ya les mencioné, y unos cuantos más como los que están en la lista, ¿verdad? Grafitización, esferoidización, descarburización, crecimiento de grano, engrosamiento del límite de grano, precipitación de carburos secundarios, fases y carburos terminales, carburización, poligonización, recristalización, ataque de hidrógeno a alta temperatura. Entonces existen una serie de herramientas y metodologías de análisis destructivas y no destructivas que permiten realizar el diagnóstico del avance de la degradación de estos materiales por efecto de la exposición térmica y su vida remanente, permitiendo dictaminar el tiempo restante de operación segura sin compromiso en la integridad mecánica de los equipos afectados. Entonces ahí tenemos ensayos no destructivos, semidestructivos y destructivos. Ahí podemos ver ensayos de permeabilidad magnética, ensayos de tiempo de rotura, ensayos de dureza de campo en sitio, ensayos de difracción de electrones o de ensayos de espectroscopía de energía dispersiva, perfilometría láser, replicado metalográfico, extracción de mini cupones, ensayos de difracción por electrones retrodispersados. Es decir, disponemos, el estado de arte actual es que hay una serie de metodologías que nos permiten hacer un diagnóstico preciso de cuál es el grado de daño que ha sufrido un componente por una exposición inadecuada, por llamarlo de alguna manera, a un pico de temperatura por un periodo de tiempo. Sin embargo, algunas de estas técnicas no están siempre disponibles para los interesados en el tiempo requerido por razones varias. Y ese tiempo requerido a veces es muy corto, porque las plantas, como ustedes bien conocen, bueno, no se pueden dar el lujo de esperar meses a que regresen los resultados de un estudio, sino que requieren que el equipo vuelva a funcionar de manera inmediata, porque lo que llaman la producción diferida, el tiempo muerto, tiene unos costos muy elevados en la mayor parte de la producción en las plantas industriales. Entonces, muchas veces hay complicaciones que se relacionan con, a veces la técnica hay que contratarla fuera del país, frecuente en nuestros países del área latinoamericana, ¿verdad? Y entonces eso tiene costos elevados y tiempo. Es que traer gente especializada con equipos especializados, a veces el tiempo de respuesta es muy largo. Por ejemplo, los ensayos de CRISP que más se recomiendan para dar un diagnóstico certero de cuál ha sido el daño, el tiempo mínimo que tarda en dar una respuesta es 3 meses. Entonces, para una puesta en servicio inmediata de un componente que ha sufrido un daño, 3 meses es un tiempo excesivamente largo. A veces no se tienen los equipos, ¿verdad? Hay carencia de equipos especializados. A veces están los equipos, pero no hay el personal capacitado o el personal que haga la interpretación correcta. A veces las instituciones o laboratorios que prestan el servicio están saturadas, etcétera. Entonces hay una serie de factores que pueden afectar que estas técnicas disponibles, que este estado del arte de ensayo que nos permiten hacer estos diagnósticos no pueda ser usado en un caso particular que tengamos en las manos. Entonces es importante que conozcamos cuáles son las técnicas alternativas para tomar decisiones que requiere una planta, ¿verdad?, en relación a la integridad mecánica y vida remanente de un componente que requiere ser integrado rápidamente a la vida en servicio después de un percance operativo de este tipo. Por ejemplo, para el caso de termofluencia CRIB, el mejor diagnóstico del daño que ha experimentado un componente por exposición a temperaturas elevadas en condiciones normales de operación, con percances operativos de variación y picos de temperaturas ocasionales, es la construcción de la curva actual de Larson-Miller, ya que la curva original que da el fabricante del material queda invalidada cuando hay un percance térmico. Entonces aquí vemos unas láminas que tienen que ver con eso. La curva de Larson-Miller original está dada para esta línea roja de temperatura de diseño constante. Si usted tiene picos de temperatura como los que refleja la gráfica, esta curva queda invalidada. No la puede utilizar para hacer la predicción de vida. Tiene que construir una nueva curva de Larson-Miller, y esa nueva curva de Larson-Miller actual, ¿verdad?, le va a mostrar cuál es la situación actual y puede hacer una estimación de vida remanente, pero esa curva para su construcción requiere de un método de ensayo 100% destructivo,
y requiere de ensayos de tiempo de rotura, que requiere una batería además de ensayos de CRIP, porque hay que hacerlo a diferentes esfuerzos y tiempo para construir la curva, necesitándose una batería de máquinas de ensayos de CRIP. No basta tener una sola máquina, al menos hay que tener 6 para hacer un estimado de resultado con un tiempo de 3 meses. Entonces es evidente que aunque esta es la técnica más confiable y que da el resultado más fidedigno, muchas veces es totalmente imposible de ponerla en práctica, y por eso entonces que necesitamos ver qué otros criterios podemos tener a mano para dar una respuesta al cliente, a la empresa, y decirle, bueno, su equipo ha sufrido un daño, pero todavía está en un rango que le permite operatividad hasta la próxima parada o un periodo de tiempo donde usted pueda hacer una sustitución de su componente. Entonces, en el caso del CRI, los métodos alternativos para el diagnóstico y estimación del grado de avance se basan en la evaluación de transformaciones microestructurales progresivas que ocurren en los materiales afectados. Debido a los procesos difusionales involucrados en el CRIP, una de estas transformaciones está relacionada con un fenómeno de aparición de cavidades en los bordes de grano. Ese término en inglés es cavidades, cavities, que es cavidad o caries, y genera un término en el idioma inglés, cavitation, que ha sido traducido en español como cavitación de CRIP. Como sabemos, en el mundo de la mecánica de fluido, la cavitación es un fenómeno totalmente diferente. Entonces, esto que llamamos cavitación de CRIP no tiene absolutamente nada que ver con la cavitación que ocurre en los fluidos por velocidades y en sistemas como los impulsores, etcétera, ¿verdad? Sino con la aparición de una serie de cavidades que alcanzan grados diferentes según el tiempo de exposición a la temperatura. Entonces, en un principio aparece como cavidades aisladas, en un periodo posterior de exposición a la temperatura y de avance del daño, esas cavidades aumentan en número y se orientan según los esfuerzos tensiles a los que sometió el componente. Llega un momento en que esas cavidades orientadas coalescen y forman microgrietas, y finalmente esas microgrietas, en el grado final de avance del daño, se transforman en macrogrietas que llevan a fractura. Y entonces este fenómeno de cavitación de CRIP se puede detectar en muchos de los sistemas afectados por este mecanismo de degradación de termofluencia o CRIP, y ha sido clasificado en grados de daño que permite la toma de decisión y la estimación de vida remanente. Algunas de las clasificaciones más conocidas se deben a estos dos autores, Neuauer y Wedel. Ellos dan algunos grados de daño, ¿verdad? Y en función de eso se pueden tomar decisiones en relación a cuál es la etapa de daño en la que se encuentra su componente. ¿Cómo detectamos estas cavidades? Bueno, podemos hacerlo por varios métodos. Podemos hacer observaciones directas sobre el componente, haciendo preparación metalográfica in situ. Evidentemente es una técnica que ve la superficie del componente. Con microscopios de campo podemos ver el grado de avance, ¿verdad? Y relacionarlo con los niveles de daño que han sido clasificados, ¿verdad? Podemos también proceder a extraer cupones o mini cupones del componente afectado y hacer observaciones metalográficas, ¿verdad? Y ver cuál es el grado de avance de ese proceso de cavitación de CRIP. O podemos hacer también réplicas metalográficas cuando no tenemos la posibilidad de hacer observación directamente in situ. Hace la preparación metalográfica y por medio de la técnica conocida de replicado metalográfico se puede hacer el estimado del grado de avance del daño de termofluencia por el grado de avance del mecanismo de cavitación de termofluencia o CRIP. Se va a hacer una acotación de que este método sirve para casi todos los componentes, a excepción de los tubos de los hornos reformadores. Al ser esta una técnica superficial, está totalmente negada para los tubos de hornos reformadores relacionados con la observación de la superficie. Solamente si se sacrifica un tubo o se analiza un tubo fallado,
se puede ver cuál es el grado de avance del fenómeno de termofluencia a través del grado de avance de la cavitación de CRIP. Esta acotación la hacemos porque a veces se solicita este servicio y en realidad no se puede dar un diagnóstico correcto por el hecho de que en los tubos de horno reformador el daño por CRIP comienza a 1/3 de la superficie interna. Y entonces observa esta lámina donde ve diferentes grados de avance del mecanismo de termofluencia desde que se inicia. Fíjese que en diferentes etapas de avance, la superficie, que sería la que usted vería a través de observación directa o una réplica, la superficie del tubo con diferentes grados de avance permanece sin ninguna indicación de daño. Fíjese que aquí ya en un grado muy avanzado o casi terminal, todavía no hay una estimación de daño clara. Solamente ya cuando el tubo está a punto de sufrir fractura es que usted tiene una estimación de que hay un daño por termofluencia. Entonces, esto le produce una serie de falsos negativos que pueden subestimar el daño presente. Para casi todos los demás componentes que sufren daño térmico, la observación de la superficie por estas técnicas que hemos mencionado es adecuada, pero para este caso particular tiene esta acotación, pues solamente si usted observa la superficie transversal podrá hacer un diagnóstico adecuado del grado de avance de termofluencia. Entonces, dispone de una serie en la literatura, ¿verdad? Disponemos de una serie de material, una serie de tablas, una serie de modelos que nos permiten, en base a la clasificación del parámetro de daño, tomar conductas particulares o estimar inclusive la vida remanente. Y entonces esta es una técnica que nos permite a nosotros dar un diagnóstico del grado de avance sin necesidad de recurrir a estos ensayos que tardan demasiado tiempo. La ventaja de este es un método que en 24 horas puede dar una respuesta, ¿verdad? O menos. Lo que requiere es hacer una observación metalográfica y relacionar esto con los modelos disponibles, ¿verdad? En la literatura, que son unos cuantos, y entonces en función de eso puede hacer un diagnóstico adecuado del problema. También tiene otros métodos, no solamente para el fenómeno de termofluencia, se tiene que basar en el problema de aparición de cavidades. Algunos sistemas de Alaves no muestran claramente el avance del daño por cavitación de CRI, algunas aleaciones, pero hay degradaciones microestructurales que usted puede monitorear a través de mini cupones. Fíjense que este es un cupón de 3 por 1 por 4 milímetros. Entonces, la mayor parte de los sistemas permiten extraer un pequeño cupón, que es un pedacito de material que puede ser reparado adecuadamente por soldadura. Y usted puede hacer sobre este mini cupón observaciones metalográficas y obtención de espectros y análisis de microconstituyentes, precipitados, etcétera, que pueden ser monitoreados. Por ejemplo, carburos primarios, morfología acicular de carburo del tipo MC6, presencia de carbonitruro de niobio y titanio, precipitados con morfología de escritura china, particularmente los de niobio, o transformación de carburos en fases como la fase G, que son fases críticas. Todo este monitoreo a través de la observación metalográfica de las microconstituyentes presentes en un mini cupón le van a permitir establecer usted el grado de daño o de avance de su fenómeno de termofluencia como una herramienta alterna a el monitoreo del daño por cavitación de CRI que ya hemos mencionado. Adicionalmente, estos cambios microestructurales también vienen acompañados de variaciones de dureza que pueden medirse en campo por medio de escleroscopía de impacto y relacionarse con el grado de daño presente. Entonces, la observación de la microestructura y el monitoreo de la dureza también es una herramienta disponible para determinar el grado de avance o de daño por un mecanismo de degradación térmica en el material. Hay otras herramientas, por ejemplo, el código API 580 nos permite hacer una estimación basado en el daño acumulado por la regla de Robinson. Si usted tiene el historial térmico, usted puede establecer entonces cuál sería el efecto de un percance operativo de un tiempo de duración
y cuánto afectaría lo que es la vida remanente del componente. Entonces también disponemos de estas herramientas que se pueden poner en práctica como una primera aproximación el grado de daño que ha sufrido su equipo, su componente, por efecto de un percance térmico localizado. La sección 10 del protocolo de evaluación API 579 cuenta con procedimientos de utilidad para la evaluación del daño térmico por el mecanismo de termofluencia. Inclusive hay software disponible, software comerciales como el Inspect Codeware, que le permite o le facilita la evaluación del daño por termofluencia utilizando los criterios de la sección 10 del API 579. Son todas herramientas de las que podemos disponer para hacer estos diagnósticos de una manera más precisa. Hablemos un poco ahora de otros mecanismos de daños térmicos. Vamos a mencionar otros diferentes a la termofluencia. Mencionemos, por ejemplo, la grafitización. Por temperaturas cercanas a los 1000 grados Fahrenheit, una cantidad de aceros no aliados utilizados en muchos equipos, como los mencionados ahí en la lista, el SA-178, 192, el A-210, acero al carbono medio molibdeno. El carburo de hierro o cementita presente en el acero es inestable a esas temperaturas y se descompone en grafito y ferrita. Y entonces esta es una degradación microestructural que se denomina grafitización y que puede llegar a una falla del componente. Aquí vemos en esta microestructura, se ven solamente granos de ferrita y unas entidades oscuras que son los nódulos de grafito. Entonces aquí lo puede ver en microscopía electrónica con su respectivo análisis. Esto es carbono puro y alrededor es solamente ferrita. Es decir, la perlita se descompone en ferrita y nódulos de grafito y eso se denomina grafitización. Esto es un proceso progresivo. No tenemos normas para calificar el grado de grafitización y estimar la vida remanente. Se sabe que cuando un equipo es afectado, pasa de una etapa de grafito distribuido al azar o random a grafito orientado planar. No se sabe cuándo ocurre este paso de aquí para acá, pero cuando alcanzamos la orientación planar del grafito o de la grafitización, entonces eso lleva a un mecanismo de fragilización y falla del componente. Entonces, no se conoce cuando el grafito de distribución al azar cambia para transformarse en grafito orientado planar y generar un alto riesgo de agrietamiento frágil. Por esto, en los equipos afectados se deben planificar inspecciones periódicas para su detección. Aquí coloco el estado del arte del diagnóstico de este daño, ¿no? No tenemos normas, pero tenemos trabajo de investigación, como el que está mencionado ahí en la lámina, ¿verdad?, que pueden ser utilizados como referencias para cuantificar el daño y estimar de manera aproximada la vida remanente. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, en este trabajo realizado por estos autores, vemos cómo califican en función de grado y morfología de los nódulos de grafito, el grado de daño, muy leve, leve, moderada, intensa, severa y muy severa, y en función de esto hay una conducta que debemos tomar, ¿verdad? Por ejemplo, si es intensa, esto afecta mucho a la soldadura. Dice aquí, por ejemplo, corte completamente la zona afectada por el calor y resuelve. Si es muy severa, condición de alto riesgo, chequeo para grietas y saque en funcionamiento su equipo. Entonces tenemos estas conductas a seguir. Aquí les presento el ejemplo de un reactor de producción de MTB, metiletilterbutilo de la industria petroquímica, que ha sido afectada por el proceso de grafitización de la carcasa o pared metálica de los reactores, que está construido de un acero a 516 grados 70. Entonces, lo que toca hacer es, porque ya hubo una falla en una soldadura que se diagnosticó que ocurrió por un fenómeno de grafitización, al evaluar el resto del tanque o de la pared de los reactores, bueno, se ve que hay un proceso de grafitización en marcha y entonces hay que hacer evaluación metalográfica directa o por réplica o por extracción de cupones, ¿verdad? Y en función de esto, hacer un monitoreo de cuál es el grado de avance. Como esto va acompañado con la disminución de las propiedades mecánicas, tendiendo a un proceso de fragilización,
también es recomendable realizar un análisis de integridad utilizando los criterios establecidos en API 579 y este procedimiento involucra la extracción de cupones para hacer ensayos Sharpie, ¿verdad? Para el cálculo del KIC del material y análisis de esfuerzo para construcción de la curva de evaluación de falla, FAD. Esto nos permite evaluar dónde está ubicado nuestro componente según el grado de daño por la grafitización presente y nos permite monitorear cómo va avanzando el daño para evitar que llegue a la zona de falla, que sería la zona crítica. Entonces, este proceso de grafitización en los componentes afectados se puede evaluar haciendo estos diagnósticos periódicos sobre cuál es el grado de avance, permitiendo esto hacer una mecánica, ¿verdad?, que vamos alimentando con la variación de las propiedades a la medida que el proceso avance para tener un monitoreo de cuál es el estatus de integridad mecánica de nuestro componente afectado. Tenemos, por ejemplo, otro mecanismo frecuente de degradación térmica que denominamos esferoidización. Por encima de 800 grados Fahrenheit, la perlita laminar, que es el componente de refuerzo de los aceros, ¿verdad? El carbono, trabaja como trabajan las cabillas en el concreto armado, ¿verdad? Esas láminas de carburo de hierro tienen ese efecto descrito de una manera simple, ¿verdad? Y él, por efecto de la temperatura, va cambiando esa morfología laminar. Él se transforma en inestable a una forma esferoidal. Aquí podemos ver en esta lámina la marginal de la perlita, en forma de lámina de carburo de hierro, ¿verdad? Y en la medida que avanza el tiempo de exposición a determinada temperatura, el carburo de hierro laminar se va descomponiendo y va pasando a formar esferita, y por eso es que el fenómeno se denomina esferoidización. Y eso va acompañado de una degradación de las propiedades mecánicas del material que van a afectar su vida útil, particularmente a su resistencia a la termofluencia. Entonces, en base al grado de esferoidización de la perlita, puede estimarse la degradación o daño y la vida remanente del componente. Aquí vemos unas imágenes metalográficas, perlita original, laminar, y cómo se transforma, ¿verdad? Fíjense que desaparecieron todas las láminas, aparece una serie de punticos. Ahí está esferoidizada, aquí lo vemos en microscopía electrónica, tiene más o menos, para que se vea más claramente el efecto, ¿no? Entonces, nuevamente, no está disponible un método unificado ni normalizado de cuantificación de la esferoidización. Sin embargo, existen metodologías descritas en la literatura especializada que califican el grado de esferoidización en función de las características microestructurales presentes. Aquí tenemos dos de las más utilizadas. Esta es según la norma DLT de la industria eléctrica en China, nivel 1, 2, 3, 4, 5, según el grado de esferoidización. Aquí vemos el Instituto de Seguridad, Prevención de la Seguridad del Trabajo en Italia. Las califica en niveles A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Y cada uno de estos grados, que son más o menos equivalentes entre las diferentes metodologías, permite estimar un grado de deterioro y una estimación de vida remanente del componente, ¿no? Como les mencioné, el avance de la esferoidización compromete la vida remanente relacionada con el fenómeno de termofluencia del material. Entonces, estos trabajos o esta literatura de trabajo de investigación de la que disponemos, bueno, permiten en función del nivel de esferoidización estimar un grado de vida consumida. Por ejemplo, si usted está en el nivel D, ha consumido de 27 a 65%, si está en el nivel B, de 6 a 12%, y de esa manera pues, podemos manejar cuál podría ser el grado, la criticidad de nuestro proceso de esferoidización en función de la vida remanente del componente. Bien, otros mecanismos de degradación o daño relacionados con la temperatura tienen que ver con la presencia de carburo
de matriz y bordes de grano, particularmente para algunos tipos de acero de baja aleación al cromo molibdeno, como el T11, el T22, que son de uso muy común para equipos de temperaturas elevadas en el rango de baja intermedia. Entonces, el avance de la degradación microestructural se ha determinado que va acompañado de la formación secuencial de diferentes tipos de carburos. Fíjense, en una primera etapa hay carburos M3C, después M3C, M2C, en una etapa más avanzada M3C, M2C, M23C6. En una etapa más avanzada aparece el M7C3 y en una etapa terminal M6C. Es decir, que dependiendo del tipo de carburos presente, usted puede estimar un tiempo de degradación equivalente. Porque este estudio ha sido realizado, si usted agarra el material y a una temperatura le coloca 100.000 horas, él va a llegar finalmente, después de las 100.000 horas, a presentar los carburos críticos. El problema es cuando usted tiene un equipo, un componente, un material que experimenta un pico de temperatura elevada, y entonces eso va a acelerar la aparición de los carburos sin necesidad de que se cumplan las 100.000 horas. Por ejemplo, el equipo tiene apenas 20.000 horas de operación y sufrió un percance térmico, entonces podría ir acelerando la aparición de todos estos carburos que son algo así como la osteoporosis en el ser humano. Usted espera que una persona a los 80 años tenga un grado avanzado de osteoporosis, pero si hay un percance particular, una enfermedad rara, una persona de 30 años podría tener un grado avanzado. Lo mismo pasa con estos materiales. Si son expuestos a temperaturas elevadas, se acelera la aparición de estos carburos y entonces, viendo los carburos presentes, analizando, usted puede determinar cuál es el grado equivalente de deterioro que ha experimentado el componente y así estimar su vida remanente. Entonces, estos carburos serían idealmente analizados con estas técnicas de laboratorio, difracción de electrones o difracción de electrones retrodispersados, pero estas son técnicas que requieren de tiempo y de preparación particular de las muestras. Necesitamos una alternativa para hacer el diagnóstico de una manera más rápida que la que requieren estas técnicas especiales, que serían las ideales para diagnosticar y analizar estos carburos presentes. Y entonces, se han hecho trabajos de investigación que han funcionado bastante bien, que es obtener espectros característicos de estos carburos. Entonces, aunque desde el punto de vista analítico estricto, deberían usarse estas técnicas que ya mencioné, esta metodología alternativa ha funcionado bien y es de comparar los espectros de los carburos característicos en función de la relación de los elementos, de la morfología y de la relación de los picos, en función de la relación de los picos que están relacionados con la cantidad o da un valor cuantitativo de la cantidad de elementos presentes, y esto ha funcionado bien al ser comparado con los espectros de los carburos presentes en su equipo en cuestión, en su equipo estudiado. Entonces aquí, por ejemplo, están en estos espectros A, B, C, D, E, los espectros de algunos de los carburos característicos que aparecen en estos materiales mencionados, T11 y T22, y comparando el espectro obtenido en una muestra analizada, usted puede determinar de una manera bastante confiable qué tipo de carburos son y si está ante la presencia de alguno de los carburos peligrosos o ante alguno de los carburos menos peligrosos en función de la lista esta que presentamos de aparición sucesiva de estos carburos según el tiempo o el grado de degradación. Este tipo de análisis requiere un mini cupón porque para determinar la naturaleza de estos carburos usted necesita llevar estas muestras al microscopio electrónico de barrido. La primera etapa del análisis es determinar la morfología de los carburos, ¿verdad? Clasificarlos y luego tener los espectros de cada uno de ellos, y con eso pues va a tener una idea de cuáles son los carburos presentes. Aquí le coloco un ejemplo. El diagnóstico de daño de una placa tubular de una caldera. Esta es una parada de planta
se realiza una inspección, se detectan tubos rotos en el equipo, agrietamiento en los cordones de soldadura y formación de óxido superficial con ennegrecimiento y grietas incipientes en la placa tubular de la caldera. Esto indica que hubo un sobrecalentamiento de la caldera. Y entonces se requiere un diagnóstico lo más rápido posible de estimación de si hay que sacar de servicio el equipo, pero normalmente, como es un evento inesperado, no se tiene una placa tubular de repuesto y sacar el equipo de funcionamiento compromete seriamente el rearranque de la planta, ¿verdad? Entonces, se debe tener alguna metodología para darle un diagnóstico de si este percance, este pico de temperatura, ha causado un daño en el material que no permita arrancar el equipo por lo menos hasta la siguiente parada de planta, donde dé tiempo de pedir el repuesto y hacer la sustitución respectiva. Entonces, se debe hacer una evaluación del estado de degradación metalúrgico de la placa tubular en la zona afectada y determinar el daño y vida remanente. Se recomienda entonces la extracción de mini cupones para su estudio metalográfico en microscopía óptica y microscopía de barrido, con la finalidad de determinar el daño de degradación térmica presente mediante la evaluación del grado de ferroidización y el tipo de carburos presente. Entonces, fíjense, en la placa se extraen dos mini cupones, ¿verdad? Se extraen dos mini cupones. Esto se hace con herramientas de corte simple, se extraen dos cuñas. Digo esto de mini cupones porque hay unos equipos muy costosos que permiten extraer cupones tipo copo de helado. La Rolls-Royce fabrica uno, el precio del equipo es cercano a los 100.000 euros, bastante elevado. Pero no requerimos un cupón de ese tipo, requerimos un mini cupón, una pequeña cuña de material. Fíjense aquí las dimensiones. Este agujero tiene 12 milímetros, o sea que este cupón no tiene más de 3, 4 milímetros. Se puede reparar fácilmente por soldadura la zona de donde usted lo extrae. Y este mini cupón es suficiente para hacer los estudios que se requieren para determinar, para hacer las determinaciones en las que estamos interesados. Fíjese, aquí preparado ya metalográficamente los mini cupones. Esta es la observación, esta es la observación, esta es la comparación con algunos de los niveles de degradación de las tablas estas que vimos, ¿verdad? De las diferentes clasificaciones. Esta, por ejemplo, si ve esta figura, dice hasta un grado de deterioro F. Si lo hace por microscopía óptica, esto es microscopía electrónica de barrido. Si lo hace por microscopía óptica, lo puede comparar con este grado con esta tabla que está en nivel 5, son equivalentes, F y 5, ¿verdad? Tiene el mismo diagnóstico del deterioro por esferoidización de su material, y de estos cupones extrae fácilmente, ¿verdad? Puede obtenerlo. Las metalografías de microscopía electrónica de barrido, clasifica sus carburos presentes y obtiene de cada uno de ellos los espectros respectivos. En este, por ejemplo, se determinó la presencia del carburo M3C, y en esta otra muestra se determinó la presencia del carburo M5C2. Y entonces, ninguno de estos dos carburos son carburos terminales. Por tanto, ya tenemos en la estimación de la vida el grado de ferroidización y el tipo de carburos presentes, y con esto podemos dar recomendaciones al cliente, a la planta, sobre el nivel de daño de su componente y la conducta a seguir. Entonces, los resultados de la evaluación permiten concluir un grado de ferroidización 5 o F. De acuerdo a la literatura especializada disponible, ha tenido un consumo de vida entre 23 y 62% desde el punto de vista de la termofluencia. O sea que le queda todavía una vía remanente, en el peor de los casos, del 38%. La presencia solamente de carburos M3C y M5C2, carburos de evolución intermedia, no están presentes carburos críticos de evolución terminal. Por tanto, el componente puede seguir utilizándose de acuerdo a las curvas de Larson-Miller, sus propiedades de Cree, ¿verdad? Y recomendación de recambio en la próxima parada. Entonces, como ves, esta metodología le permite dar una respuesta basada en algunos argumentos sostenibles, porque son argumentos disponibles o procedentes de trabajo de investigación que se han realizado con suficientes resultados satisfactorios a través de una serie de casos que han sido
expuestos en la literatura especializada. Bien, entonces con esto les termino un poco las metodologías disponibles para el caso de degradaciones de alta temperatura y paso a la parte final un poco más corta, ¿verdad? Relacionado con eventos relacionados con fenómenos, problemas de corrosión. Entonces, la interacción del medio ambiente con los materiales pueden generar deterioro y mecanismos de degradación por efecto de la corrosión, y cuál es un mecanismo de daño que tiene muchas variantes. Algunos de estos mecanismos se prestan al tratamiento del monitoreo de daño acumulado y la estimación de vida remanente. La corrosión es evidentemente un tema muy amplio, tiene muchas aristas, ¿verdad? Muchas variantes. Vamos a enfocarnos en algunos casos que pueden ser enfocados desde este punto de vista. Particularmente vamos a mencionar corrosión generalizada que involucra adelgazamientos progresivos, pérdida de espesor de pared, de equipos como contenedores, tubos, tanques de almacenamiento, recipientes a presión, etc. Y corrosión que involucra agrietamientos progresivos, como el caso de corrosión bajo tensiones o estrés corrosión cracking, ¿verdad? Agrietamiento por corrosión fatiga, inclusive el agrietamiento inducido por hidrógeno a altas temperaturas. Existen diversos códigos, normas, procedimientos o protocolos que tratan el problema del adelgazamiento y pérdida de espesor progresiva en contenedores y los criterios para la toma de decisiones de su vida remanente. Algunos de ellos, los que menciono en la lista, el API 510, el 570, el API 579, el 653, los documentos NEIS para tanques y recipientes a presión, inclusive algunas secciones del código ASME para equipos a presión y tuberías. Ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la evaluación de vida remanente en los tubos del hogar de una caldera acuatubular que interrumpió su operación por un periodo de 1 año y desea ser puesta en servicio. Es evidente que esto requiere la evaluación metalúrgica, ¿verdad?, de los tubos para ver si está en un estado suficiente para prestar el servicio. Se estudia la metalografía, vía replicado metalográfico, se hacen ensayos de dureza, si hay disponibilidad se puede sacrificar un tubo y hacer ensayos mecánicos de tracción, pero como la caldera ha sido puesta en reposo sin seguir los protocolos de inertización adecuados, entonces todos los elementos tubulares han sufrido un deterioro evidente por corrosión, más el daño que sufrieron por corrosión durante el periodo de operación de pérdida de espesor de pared. Y entonces, fuera de la evaluación metalúrgica, tenemos que contar con un criterio de aceptación-rechazo para establecer el mínimo espesor de pared remanente tolerable para que los tubos puedan continuar en servicio o ser descartados. Entonces, fíjense que tengo una evaluación que lleva 2 frentes: la evaluación metalúrgica de los tubos, sus propiedades, su microestructura, que no tienen daño, que no han sufrido creep, que no han sufrido degradación, etc. Y la evaluación que tiene que ver con los espesores remanentes, si son suficientes o no, y entonces tenemos que basarnos en algún código, algún procedimiento de los mencionados para dar este tipo de repuesto. Entonces, entre las varias opciones disponibles, una de las que se puede utilizar es el procedimiento escrito en API RP 579. Las partes 4 y 5 tocan este tema. Esta práctica recomendada puede ser utilizada para componentes presurizados que han estado sometidos a pérdida de metal, espesor de pared por corrosión o erosión, y permite calificar este tipo de componentes para continuar en operación, para un descarte o para una recalificación. El propio procedimiento establece una serie de requisitos que deben ser satisfechos previamente para que pueda ser aplicado en una situación particular. Bueno, según este código y siguiendo el procedimiento para las condiciones operacionales del equipo y utilizando los modelos que da esa sección del código, se determina que el espesor de pared mínimo que se puede tolerar en estos tubos es de 2,8 milímetros. Esto usted lo compara con las mediciones realizadas por ultrasonido de espesor de pared de los tubos, ¿verdad? Y donde consigue valores en un rango entre 2,6 y 2,8, con valores pico entre 2,4 y 2,5. Si 2,8 milímetros es el espesor mínimo, ya estos resultados nos indican, ¿verdad?, que estos tubos no pueden seguir operando. Por tanto, de acuerdo al criterio de espesor de pared remanente dado por el documento API 579 utilizado, dichos tubos alcanzaron su límite de vida y no tienen margen seguro y confiable de espesor de pared para un servicio futuro. De una manera similar, las secciones 4 y 5 de API 579
dan las pautas para evaluación de pérdidas generalizadas y localizadas de metal en componentes industriales como tanques, almacenamiento y presurizado. Este tipo de componente, ¿verdad? Que es frecuente que tengamos estos eventos. En este tipo de equipos generalmente ocurre corrosión externa, exposición a medio externo, ambiente corrosivo, o corrosión interna en los fondos, en la superficie expuesta a la fase de vapor, interfase líquido-gas, y generalmente se manifiestan mecanismos de corrosión general uniforme, corrosión por hendidura, corrosión localizada como picadura. Entonces, en API 579 se da la metodología y los criterios para la toma de decisiones y los esquemas de medición de espesor en tanques con pérdida generalizada y localizada de espesores, ¿verdad? Entonces tenemos esta serie de gráficos que nos van a guiar cómo hacer las mediciones, ¿verdad?, de espesor según la morfología, según el tipo de recipiente, ¿verdad? Cómo interpretamos la presencia de defectos, ¿verdad?, puntuales o de espesores de variación continua, etcétera, etcétera. Entonces, disponemos pues de un apoyo en estos códigos para realizar, para tomar la decisión, porque la medición de los espesores es muy sencilla, pero tiene que estar realizada de acuerdo a estos códigos para que tengamos un apoyo suficiente para dar un diagnóstico como en el caso de los tubos, es decir, el tanque está apto para seguir operando o el tanque debe ser sacado del servicio, tiene que ser reparado, etcétera, etcétera. Bien, en otro tipo de daño localizado, el de revestimiento, también existe la posibilidad de terminación de vía remanente para el resto de los componentes aparentemente sanos o no afectados. Entonces, pongo el ejemplo acá de un tendido de tubería de transporte de productos que ocurre en el muelle de carga de una operadora petroquímica y entonces algunas secciones relativamente pequeñas experimentaron un desprendimiento temprano del revestimiento protector. No sé si logran ver aquí que aquí está el mar, ¿verdad? O sea, es una tubería que está expuesta directamente al ambiente marino. Y entonces generalmente lleva el sistema denominado tricapa, ¿verdad? Que es un fondo de pintura inhibidora en base a zinc metálico, una pintura intermedia de epoxiamida y un revestimiento final de poliuretano con un reflectante de aluminio para disminuir la incidencia de los rayos UV. El tema es que hay secciones cortas que tienen este problema, pero hay secciones, el resto de mayor parte de los 4,7 kilómetros, aparentemente está en buen estado. Entonces, aquí está involucrado un problema de reclamo, ¿no? Se reclama el que hizo el revestimiento, el que lo instaló, incluso se reclama el que suministra el revestimiento protector, el fabricante de la pintura. Entonces va a ver aquí que podemos hacer unos diagnósticos bien interesantes, pues tomando en cuenta la inspección visual y tomando unas pequeñas secciones de este revestimiento desprendido para hacer algunos tipos de análisis que voy a describir, ¿no? Entonces, como dice aquí, un tendido de tubería 4,7 kilómetros, de un complejo petroquímico con daños tempranos de abombamiento y desconchamiento localizados del revestimiento en el sistema de pintura tricapa, ¿no? La primera cosa es que la inspección visual le muestra un patrón característico de agrietamiento donde no se ha desprendido el revestimiento. Eso tiene una clasificación en la teoría de fractura, eso se denomina echelon cracks, ahí está la referencia, y es típica de, son grietas progresivas que aparecen, ¿verdad?, bajo esfuerzos cizallantes y de compresión. Y entonces, si usted averigua cuáles son las variables involucradas en la instalación de esa tubería, determina que estos daños se produjeron por el contacto de la superficie pintada de la tubería con rodillos metálicos sin la adecuada protección de goma en la etapa de arrastre durante la instalación de la tubería, porque como es una tubería que va sobre el mar en el muelle, y ya es montada en tierra y es hecha se desliza a través de unos rodillos que deben tener una protección de goma. Si la protección de goma no está por descuido, mala operación, entonces se producen estas grietas en la superficie del revestimiento. Por supuesto, usted va a hacer los ensayos convencionales que están relacionados con la integridad del revestimiento metálico, tiene que medir el perfil de anclaje, tiene que medir los espesores de pintura. Eso lo hace, por ejemplo, el perfil de anclaje está correcto, porque cuando no hay un perfil de anclaje suficiente, la pintura no tiene adherencia suficiente y se desconcha.
En este caso, el perfil de anclaje es adecuado, lo mide directamente in situ, ¿verdad? Utilizando los patrones de comparación. Y con equipo simple, medición de espesor de revestimiento, mide el espesor. En este caso, tiene que el valor del perfil de anclaje es adecuado, pero el valor de película seca, que debía ser de 9 milipulgadas, 9000, alcanza valores como de 20,3 milipulgadas. Entonces, en este caso, usted va a enriquecer su investigación con la toma de minicupones. En este caso, los minicupones son simplemente algunas de las conchitas sueltas del revestimiento que se ha despegado. Eso es suficiente para hacer una serie de análisis importantes. Usted toma esas conchitas, ¿verdad? Y las monta, como monta una probeta metalográfica, hace una preparación similar a la preparación metalográfica con alguna variante, ¿verdad? Y puede obtener imágenes como esta. Esta es una imagen metalográfica que ve las 3 capas de pintura, puede medir su espesor, lo puede llevar al microscopio electrónico de barrido y obtener la composición química y ver que sí se trata de el componente especificado, o por lo menos el componente que dice el fabricante. Aquí, por ejemplo, tiene espesor de capa intermedia, espesor de la capa de aluminio, para un total de 20 milipulgadas, con un excesivo espesor evidente de la capa de fondo o de la capa rica en el elemento zinc, con partículas de zinc. Entonces los resultados muestran adecuada adherencia intercapas, es decir, como ven, la pintura no se despega de capa a capa. Eso habla bien de la calidad de la pintura, que es uno de los factores de reclamo involucrados, ¿verdad? Pero tiene espesores excesivos de cada capa para un total de 20,7 versus 9000 especificados, lo cual no habla bien del que aplicó el revestimiento, ¿verdad? Porque es evidente que no siguieron la norma especificada para ese tipo de pintura. También se debe destacar que todas las capas están con espesor excesivo y que la naturaleza de la fractura es intracapa. Sobre todo la de zinc, que se despega directamente, ¿verdad? No fallando la intercapa, como les dije, eso salva la pintura, pero habla más del procedimiento de aplicación de la misma, ¿no? Entonces, con estos resultados determina que los daños de ampollamiento y despegue del revestimiento ha sido causado por 2 factores coincidentes. Daño mecánico y rozamiento ocurrió por el contacto con rodillos metálicos sin la adecuada protección de goma. Por tanto, la empresa que hizo la instalación tiene una responsabilidad directa en el problema. El efecto del exceso del espesor de revestimiento y particularmente la capa de fondo de pintura rica en zinc, que en las zonas afectadas alcanza valores entre 70 y más del 100% mayores al valor especificado. Evidentemente, el otro involucrado en el proceso, ¿verdad?, el que aplicó la pintura, tiene una responsabilidad directa. Y lo importante, bueno, esto es importante, pero también es importante que estos son daños localizados que abarcan un área minoritaria de la tubería y que pueden ser reparados por procedimientos estandarizados y controlados sin afectar el revestimiento sano adyacente, encontrándose el resto del revestimiento, que es el área mayoritaria, en estado satisfactorio. Entonces, bueno, establece la responsabilidad y establece que la vida remanente del resto de la pintura es suficiente para cumplir su función original de diseño, que es la protección de la tubería metálica, ¿no? Hablemos un poquito ahora en estos temas de corrosión, del problema de corrosión bajo tensiones. Este es un problema particular de los 48 tipos de corrosión que están clasificados en la literatura. Es un fenómeno que produce etapas de nucleación, propagación de grietas y fracturas. Y entonces es uno de los mecanismos de agrietamiento progresivo. Es decir, la grieta de corrosión bajo tensiones va avanzando progresivamente y usted fácilmente la puede determinar en un ensayo no destructivo en una etapa intermedia. Este mecanismo requiere 3 factores, ¿verdad? Un esfuerzo de tensión que no necesariamente tiene que ser un esfuerzo de tensión resuelto o aplicado, puede ser un esfuerzo de tensión residual, un material susceptible y un contaminante, un medio corrosivo que puede estar en el orden de las partes por millón para ejercer su efecto perjudicial, ¿no? Aquí tiene algunos ejemplos: corrosión bajo tensiones por nitrato en tubos de acero del carbono, corrosión bajo tensiones en aluminio aeronáutico, que es muy frecuente, corrosión bajo tensiones en hueldo de acero inoxidable austenítico por contaminación con iones cloruro.
Entonces, la propagación de las grietas de corrosión bajo tensión está relacionada con un nivel de umbral de factor de intensificación de esfuerzo, que es equivalente al factor de intensificación de esfuerzo en la punta de la grieta que mencionamos en la discusión de mecánica de fractura. Y entonces, él se ha denominado factor de intensificación modo 1, SCC, que quiere decir estrés corrosión cracking. Y entonces, este tipo de comportamiento de las grietas de corrosión bajo tensión, donde se producen grietas elípticas que algunas veces se pueden confundir con las grietas de fatiga, que se propagan progresivamente hasta que se alcanza la fractura, pueden ser tratados con unas modificaciones particulares de la misma manera que las grietas de fatiga por la metodología de la mecánica de fractura. El código API 579 ha permitido traducir las grietas muy ramificadas que aparecen en corrosión bajo tensiones en grietas equivalentes lineales, y esto permite aplicar entonces expresiones similares en la mecánica de fractura que nos van a permitir hacer una estimación de la vida remanente de componentes afectados por ese mecanismo de agrietamiento. Los métodos de campos que utilizamos, aparte que nos permiten los métodos de campo de inspección de ensayo no destructivo, aparte que nos permiten evaluar el tamaño de grieta presente, ese tamaño actual, entonces ya vemos que lo podemos relacionar mediante estos mecanismos, estos modelos de mecánica de fractura, para ver cuándo van a alcanzar el tamaño crítico. También la observación en campo, por ejemplo, metalográfica, nos ayuda a determinar el estado actual del material para diagnóstico de causa y determinación de posibilidades de reparación del componente. Entonces, fíjese, este es el caso de las paletas agrietadas o aspas de un secador centrífugo de una empresa productora de polímeros. Usted determina que hay agrietamiento, corrosión bajo tensiones, determina su tamaño visual por ensayo no destructivo, cualquier metodología, pero además puede determinar réplicas metalográficas, ¿verdad? Observando la microestructura alrededor de los cordones de soldadura, que son los que se han afectado, determinar que la unión soldada ha sufrido un proceso de sensibilización por haber sido soldada con electrodo de soldadura no estabilizado, tipo 321, 347, y entonces, como ya tiene una precipitación selectiva de carburo de cromo, eso le va a permitir a usted dar la conducta adecuada de tratamiento térmico para resolución de esos carburos que se deben tomar para hacer la reparación efectiva de esos componentes agrietados. Entonces, como ven, usted puede complementar esta etapa de determinación de vida remanente a través del tamaño de grieta, vía mecánica de fractura, como ya lo mencionamos, y puede generar recomendaciones útiles haciendo uso pues, de estas técnicas de inspección, en este caso réplica metalográfica, que le permiten detectar cuál ha sido la causa del problema y qué debo hacer para corregir, en este caso para resolver los componentes afectados. Por último, les voy a hablar de un caso de un problema que es el problema de daño por hidrógeno, que tiene también muchas variantes. Básicamente, a temperatura ambiente, los componentes se afectan, ¿verdad? Debido al hidrógeno naciente, que es hidrógeno atómico, que suele aparecer de celdas electroquímicas en la componente catódica de la celda electroquímica, ¿verdad? Y la presencia de algunos componentes en partes muy pequeñas, componentes químicos contaminantes que se denominan venenos catódicos, no permite que el hidrógeno atómico naciente llegue a ser hidrógeno molecular, y como tiene un tamaño muy pequeño, penetra fácilmente en el material y produce una serie de efectos de fragilizar el material donde él penetra. Ahí tenemos varios de los mecanismos, cómo se manifiesta el daño por hidrógeno. Y el primero que está aquí señalado es el de ataque por hidrógeno a temperatura elevada, del cual voy a hablar un poquito más, ¿verdad? Utilizando este ejemplo, este es un reactor de la industria petroquímica, está cubierto de una pintura termovirable de color verde, un manchón que indica que hubo un pico de temperatura que estimaron fue del orden
de los 800 grados centígrados, es decir, había un sobrecalentamiento de la pared metálica. De hecho, los operadores vieron un manchón rojo en la noche, la pared del reactor incandescente, porque se cayó la pared interna del refractario. Es un reactor que trabaja a 950 grados centígrados y 20 kilos milímetros cuadrados con una atmósfera rica en hidrógeno. Y está construido de un acero del carbono, el 0,5% molibdeno, que es un material muy susceptible. Y entonces, hay todas las posibilidades de que esta pared, esta carcasa metálica se haya afectado por hidrógeno. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cuál es el grado de daño que ha sufrido el componente, verdad? ¿Y cómo lo evaluamos? Entonces, ha sufrido ataque por hidrógeno. Entonces disponemos de algunos modelos, ¿verdad? Algunos modelos que nos permiten estimar previamente. En estos procedimientos lo llaman el procedimiento de filtrado screening, ¿verdad? En función de la temperatura, el tiempo y la presión parcial de hidrógeno, usted puede determinar el valor de unos factores, PV y PW. Esto fue desarrollado originalmente por el Consejo Japonés de Investigación de Recipientes Presurizados, que son, al final esto está resumido en unas ecuaciones simples donde usted alimenta cada uno, el cálculo de estos factores con la presión de hidrógeno del equipo, la temperatura y el tiempo de operación, y eso le da un valor que lo compara con valores críticos que ya se han determinado para los distintos materiales. Para el 0,5% carbono molibdeno, 0,5% molibdeno, estos son los valores críticos para el metal base, para la zona afectada por el calor y para la zona afectada por el calor sin tratamiento de alivio post-welding, de alivio de tensiones. Estos son los valores críticos. Entonces, si tomamos los valores a los que fue expuesta la pared del reactor que estamos colocando ahí de ejemplo, vamos a ver que para diferentes escenarios de tiempo, porque los operadores no están muy seguros cuáles fueron los tiempos totales a los que estuvo expuesto este percance, vemos que para los escenarios de 2, 4 y 6 horas, que son los probables, ya obtenemos unos valores rojos. Estos valores rojos son que ya superaron los valores críticos que establece el criterio de evaluación que ha sido desarrollado por este comité de estudio. Entonces, lo que toca cuando obtenemos un valor positivo de alarma es el posible daño por hidrógeno, y entonces se recomiendan técnicas particulares de evaluación no destructiva, por ejemplo, la de ultrasonido, la técnica VT o el arreglo de fases de alta frecuencia, son técnicas adecuadas para el diagnóstico por hidrógeno, y se recomienda también evaluación metalográfica in situ, directa por replicado metalográfico, y lo que se va a buscar en este caso son patrones característicos de ataque por hidrógeno, ¿verdad? Normalmente tenemos grietas características con trayectorias escalonadas, denominadas stepwise cracks, presencia de microfisuras intergranulares, descarburización localizada, es decir, hay una serie de evidencias metalográficas que nos van a complementar los ensayos de ultrasonido recomendados para hacer un diagnóstico que en principio estamos suponiendo posible porque ya hemos visto que el cálculo de estos factores, de los que disponemos inclusive en el API 581, los modelos originales hechos por este comité de estudio ya fueron incorporados al API 581, y entonces usted, en función de esto, puede determinar para distintos tipos de materiales utilizados los valores críticos, y en función de las condiciones de temperatura, presión de hidrógeno y tiempo en la que ocurrió su percance, puede dar este primer diagnóstico y determinar si requiere pues las siguientes etapas de ensayo, como es estas técnicas especializadas de ultrasonido y la evaluación metalográfica. Bien, con esto termino esta discusión sobre estos problemas de daño y de remanente. Bueno, espero haberles aclarado o haberles dado alguna información que sea de utilidad, y le doy las gracias entonces por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. De verdad muy agradecidos con su participación. Y bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Profe.